closely. Un hermano que estimamos mucho. A brother that we look up to. Dios nos ha bendecido God has blessed us. como iglesia. El miércoles pasado, As a church el jueves pasado, last Thursday, tuvimos la oportunidad we had the opportunity de tener un predicador con nosotros to have a preacher with us desde Costa Rica. from Costa Rica. Y nos bendijo con esa hermosa palabra. And he blessed us with that beautiful word. Y hoy nos trae a otro tremendo predicador And today he brings us another great preacher que está viviendo en Miami, who's living in Miami, pero él es de Colombia. but he's from Colombia. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Daniel Zambrano So therefore we're going to ask our brother Daniel Zambrano que pase al frente y que nos bendiga como Dios puso en su corazón. to come forward and to bless us the way God put in his heart. Antes de entregarle el micrófono, Before I give him the mic, le voy a pedir que excusemos a su esposa. I'm going to ask that you excuse his wife. Nos sentimos tristes porque nos hubiera gustado tenerla con nosotros We are aquí, super sad because we would have loved to have her here, pero está indispuesta de salud. but she's sick. Así que le voy a pedir que la pongamos en oración. So therefore I'm going to ask to put her in prayer. Vamos a hacer una oración ahora mismo. Let's go ahead and do a prayer right now. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Nos ponemos en acuerdo como hijos tuyos que somos We come in accord like children of that we are of you. y enviamos una palabra de sanidad a Miami donde está Claudia, And Señor. we send a word of healing right where Claudia is. Te pedimos que seas tú sanándola, Señor. We ask that it be you healing her, Que seas tú dándole un toque especial, that you give her a special touch, como solo tú lo sabes hacer. the way you know how. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén, amén, amén. Amen, amen, Te damos amen. gracias, Señor. We give you thanks, Porque Lord, sabemos que tú eres un Dios sanador. because we know that you're a God that heals. Aleluya. Hallelujah. Gracias, pastor. Thank you, Pastor. Qué bendición estar aquí en Casa de Esperanza. It's a blessing to be here in House of Hope. Es mi segunda oportunidad de estar aquí It's my second opportunity of being here, y me gozo de poder compartir. and I enjoy sharing. Estuvimos temprano con los pastores Miguel y Amara en la congregación Bella. Earlier we Su were hermano. with the Pastore Ferraros and their Corazón congregation. nuevo. New heart. Venimos de Reaching Hand Center But we just came from de una reaching manera especial, hands in a celebrando special su way. 8º aniversario. They were celebrating their 8th anniversary. Y me sorprendió mucho verlos cuando entraron acá. No sabía que iban a venir. And it surprised me because I didn't know they were Qué coming. lindo. Me alegra verles y poder estar aquí con ustedes. I'm super happy to see, Conocimos see a you nuestro guys. hermano allí en sanidad y plantación de iglesias We met the brother in planting churches, y ha sido tiempo especial. and it's been a special time. Bueno, algo lindo es que no me han dicho a qué horas tengo que terminar. Now, the beautiful thing is that they didn't tell me what time to Eso end. no hay problema. There's not a problem. Si el pastor Rubén me dice, ¿eso significa que me quedan cuántos minutos? No, cuando me hace así, If he goes like this, it means 10. 10. Entonces yo voy a entender que debo predicar el mensaje de los 10 mandamientos. So then I'm just going to preach the 10 commandments. Si me dice así, If he goes like this, voy a predicar de los 5 ministerios. I'm going to preach on the 5 ministries. Si me dice, voy a predicar de cortar maldiciones y ancestrales y generacionales. And I will then preach on cutting curses and all of that. Si me dice, But if he goes, voy a predicar de Juan el Bautista. then I'm gonna preach on John the Baptist. Así que vamos a aprovechar el tiempo. ¿Qué tal si usted se pone de pie, por favor? Therefore, let's go ahead and take this opportunity. Can you stand, please? Y se acerca hacia esta ala, por favor, hacia el centro para que estemos más juntitos. And if you guys can squeeze in like in towards the middle so we can be together. Cuando estamos fundando iglesias, When we are planting churches, podemos hacer estas dinámicas. we can do these dynamics. Porque cuando ya nuestras iglesias crecen, Because once our churches are full, ya va a ser difícil organizar los hermanos. then it's going to be difficult to Y order esta the iglesia va a brothers. crecer. And this church is going to grow. Yo esperaba de usted un buen amén. And I was expecting an Va a seguir amen. regando almas And souls are going to be del coming oriente, from del north, occidente, from south, del norte from y del sur. east, west. Y correrán a este lugar. and they will run to this Y place. veremos gente de pie And we will see people cuando standing el servicio ha comenzado. when the service has started. Porque hay un Dios aquí Because there's a God y here. ante Él correrán
and they will run las multitudes The multitude. para alabarle y adorarle. ¿Usted lo to cree? worship him. Dice amén. Say amen. Levante su mano, Padre. Lift up your hands. Te Father, damos gracias por tu bondad, we give you thanks for your por tu kindness, misericordia for your y mercy, por tu favor. and for your favor. Estamos aquí We are here con hambre de tu palabra. hungry for your word. Queremos buscar más tu rostro. We want to seek more of your face. Nunca nos cansaremos We will never get de tired deleitarnos en amores contigo. to be in love with you. Siempre habrá There will always be una oportunidad an opportunity para nosotros sumergirnos for us to en submerge tus aguas profundas in your deep y waters poder beber and to be able to see y you poder disfrutar de tu presencia, and to be able to enjoy de of tu your presence, gloria of your y glory, de tu amor. and of your love. Tú eres la razón por la cual estamos aquí. You're the reason why we're here. Sé exaltado, Be exalted, sé glorificado, be glorified, sé honrado en este be lugar. honored in the Lord. Y nuestro corazón And our heart seguirá palpitando de amor, will be beating of love, de pasión of passion, y de entrega para ti. and of En el nombre de Jesús surrender to te you. damos gracias. And we will give you thanks. Amén Amen. y amén. Amen. Si usted le quiere un aplauso fuerte al Señor, If déselo you con want to total give him a libertad, round of claro que applause, sí. go ahead and give it to him. Puede tomar su asiento You can have a seat. y cuando uno ha tenido una buena comida, When we have had good food, generalmente al final hay un towards the end there's postre. a dessert. ¿A cuánto le gustan los postres? How many of you like dessert? El preferido mío, el tiramisú, My preference is tiramisu con un café sin azúcar. or coffee with no sugar. Para mí es delicioso. For me, it's delicious. Vamos a comer hoy We're gonna eat today la cerecita del postre de hoy. the strawberries todo lo que of hemos the podido dessert, comer. the cherry on top. De cherry on top, ok. ¿Será que podemos proyectar ahí las diapositivas? Ahí ya tenemos. Y cuando nosotros miramos el mundo y todo lo que está pasando, ahora entramos en materia. All right, we're gonna Cuando enter into the miramos material. lo que está aconteciendo en el mundo, When we look at what's happening in the world, es necesario tener los ojos abiertos. it is necessary to have our eyes opened. Y si es necesario, And if it's necessary, poner los lentes to put on some glasses de lo que está aconteciendo. or lens of what's happening. La iglesia no se puede esconder. The church cannot La hide. iglesia no puede ser indiferente. The church can't be different. La iglesia no puede ser apática The church cannot be de apathic todo lo que está aconteciendo. of all the things that are happening. Y también tenemos que aprender And we also have to a learn abrir nuestros oídos to open up our ears para escuchar sonidos to be able to hear the sounds que muchas veces son that many times are imperceptibles, they're imprisonable, que se vuelven tan comunes that are common, que la gente se familiariza, that they become familiarized. incluso la iglesia, Even the churches, y está escuchando lo mismo and they're hearing the same y viendo lo mismo and seeing the y se ha same, involucrado but then they have en las cosas del mundo. become in the things of the world. El mundo The world ha transformado la iglesia. has transformed the church. Cuando es la iglesia When is the la church que debe transformar. who should transform al mundo. the world? Así que hay una gran necesidad en estos tiempos. ¿Cuántos decimos amén? Therefore, there's a great need in this time. How many Y of you say quisiera amen? presentarle una imagen a manera de introducción. And I want to present an image as an Yo introduction. sé que cuando vamos a estos lugares, That anterior, en introduction, cuando vamos a estos lugares y nos encontramos con gente de batas blancas, when we go to these places, we see people with white no nos robes, gusta. and we don't like it. ¿Cuántos disfrutan ir al médico? How many of you like to go to the doctor? ¿A cuánto les gusta que les saquen sangre? How many of you like for them Le to draw apliquen your blood? inyecciones. Or they give you injections? La gente no quiere ir al médico. People don't want to go to the doctor. Evitamos los médicos. We avoid going O to the por doctor. el dolor, Or because of the pain, o porque nos pueden dar un diagnóstico que no estamos preparados para recibir. or because they could give us a diagnosis that we're not ready to receive. Así que evitamos esto. So therefore we avoid that. Pero cuando nosotros entre la iglesia But when we among the church, hablamos de la realidad del mundo, we speak about the reality of the world, nos damos cuenta
we notice que la iglesia that the church necesita Needs ser reformada. to be reformed. Algunos dicen que esa reforma ya comenzó. I mean, some people say that reform already Otros happened. pensamos que estamos en esa transformación de la reforma. And we think that we're in that transformation of reform. Porque cuando vemos la iglesia de hoy Because when we see the church of today comparada con la iglesia que el Señor dejó, compared to the church that the Lord left, hay una gran diferencia. there's a big difference. Encuentro divisiones, There's division. encontramos envidias, We find envy, cosas seculares dentro del templo, secular things inside the church, una iglesia derrotada, a defeated una church, iglesia flaca, a skinny una church, iglesia arisca, a church that is round, indiferente. very Y yo indifferent. no sé usted, But I don't know you. pero a mí no me gusta mi novia fea. I don't like my girlfriend Oh, fea. I don't like an ugly girlfriend. Y a Cristo tampoco. And Christ either. Cristo viene He will come por una iglesia bonita, for a beautiful hermosa, church. Bride, a beautiful fuerte, bride. A strong, vigorosa, vibrant, sin arruga. without y sin wrinkles mancha. and without stain. Para lograr esto, And to be able to get se that, necesita un tiempo we need time de ser reformada. to be reformed. Y cuando yo voy a la Biblia And when I go to the Bible, a tratar de mirar esa urgente necesidad that urgent need de la transformación of the transformation en la doctrina, in the doctrine, en el comportamiento, in the behavior, en el desarrollo de la iglesia, in the development of the church, que pueda encontrar una vida renovada, that we could find a renewed church, que la iglesia manifieste la gloria de Cristo, that the church may manifest the glory of Christ, definitivamente and definitely necesitamos ser transformados. we need to be transformed. Ahora quiero decirle algo. Now I want to tell you something. Usted puede We can tomar su GPS, take our GPS colocar una dirección, and put a direction. programar completamente la dirección We can program the address, y seguramente and surely usted llegará a ese lugar. you might make it to that place. Sin embargo, However, si usted no se pone sus buenos lentes, if you don't put your good lens, tal vez su GPS maybe your lo GPS esté llevando will take you a un lugar diferente. to a different place. El GPS está bien. The GPS is El okay. problema fue que usted no vio correctamente. The problem is that you didn't see Y eso correctly. está pasando con la iglesia. And that's happening with the Porque el church. Espíritu Santo Because the Holy la Spirit, quiere conducir, la quiere direccionar, they want to take you and direct you, pero la iglesia no está preparada but the church is not para prepared ver correctamente to see correctly todo lo que Él quiere hacer. everything that He wants to do. Así que cuando Dios ve So therefore, when God que la sees iglesia está muy cómoda, that the church is comfortable, la que es sal del mundo, la que es sal del mundo, the one that is south of the world, y se asienta, and it sits, entonces Dios tiene then God has que tomar el salero to take y agitarlo it and para shake que it salga la sal. so that salt may Es come por out. eso que la iglesia That is why the church necesita ser transformada, needs to be transformed. porque la sal, Because the salt, mientras esté dentro del salero, while it is inside of no that, sirve. it doesn't. Por el contrario, In the contrary, puede perder su sabor. it can lose its Y si lo flavor. pierde, And if it loses its Jesús flavor, dijo, Jesus ya no says, sirve más. it doesn't work Hay que anymore. desecharla We got to get y rid of hay que it. quemarla. And we have to burn it. Yo no quiero ser quemado. I don't want to be burned. Yo quiero ser transformado. I ¿Cuántos want to be dicen amén? transformed. Yo no quiero ser desechado. I don't want to be Yo kicked quiero out. ser aceptado. I want to be accepted. Yo no quiero que el Señor me dé la espalda. I don't want God to turn His Yo back quiero on que me. Él me diga, buen siervo fiel. I want Him to tell me that I'm a good Fuiste fiel en servant. lo pequeño. That I was faithful in Serás the little. honrado y exaltado. And we will be exalted. Ahora, cuando miramos entonces Now, when el we- tiempo de reforma, When we look at the reform, hay algunas palabras There's que some nos van a words. ayudar a entender that are going to help us understand esto de ser una iglesia reformada. is going to help the church to be reformed. Si nosotros vamos al griego, If we go to the Greek, hay unas palabras que se asemejan there are similar words a lo que es una reforma, to what reform is, pero no llegan a alcanzar el objetivo real, but it doesn't get to the real objective, el significado real the real meaning de lo que es una reforma. of what reform is. En el griego encontramos In the Greek, we find la palabra metamorfosis, the word metamorphosis, que es la que podemos encontrar para una transformación. which we can find as for transformation. Podemos encontrar la palabra anakeinosis, We can find that word que significa renovación.
that means renovation, pero no vamos a hablar hoy de una transformación but we're not going to talk about a transformation ni de una renovación, or a renewal, sino de una reforma. but rather a reform. Y entonces cuando voy al latín, And so when I go to Latin, me encuentro con esta palabra, I find myself with this word, que es donde sale la palabra reforma. where that word reform comes out of. Y su significado realmente And its true meaning significa means una corrección completa. a true and complete Significa correction. una rectificación total. It means a No es a algo true parcial. rectification, a total rectification. No es como cuando uno trata de colocar un parche. It's not like you try to put a patch. No se puede colocar un parche nuevo en un vestido viejo. I'm going to assume parche is a coat. No, un jacket. remiendo. Oh, a patch. Okay. No se puede tratar de poner máscaras, You can't put a mask maquillaje. or makeup. Estamos hablando de una corrección total. We're talking about a total Hay correction. cosas que en nuestra vida There's things that in our life necesitan ser corregidas totalmente. that needs to be totally No corrected. parciales, Not partially. no más o menos, Not more or less. no que se asemejen, Not that it's similar. no que parezcan. Not that it looks like. No, es que tenemos que volver No, is that we got to go back al sentido y al propósito original to the original por la meaning cual el Señor for which the levantó Lord su iglesia. lifted up his Diga church. conmigo, corrección completa. Say with me, total correction. Esa corrección That correction nos va a volver a realinear, is going to take us and realign us, reposicionar reposition us en todo in everything, lo que Él quiere hacer. in everything that he wants to do with En el us. caso de los médicos, In the case of the doctors, aparentemente llegamos bien, apparently we get there well, pero ellos dicen, but they tell us, vamos a analizar. let's analyze. Y cuando se encuentran los análisis, And when they find the analysis ir hacia adentro, and it looks es inside, donde ellos pueden decir, that's when they can aquí say, es donde está la falla, this is where the failure aquí is. es donde tenemos que trabajar. This is what we need to work with. Pero nosotros estamos como iglesia But we as a church, tan ocupados we're so en el busy crecimiento, in the growth, en la explosión, in the en explosion, alcanzar, en in the reaching, prosperar, in the en prospering, evangelizar, in the y evangelizing, no nos damos cuenta and we don't que notice estamos haciendo cosas that que we're doing things están afectando el interior de la iglesia. that is affecting the interior of Y the estas church. cosas And those things, necesitan ser reformadas. they need to be El reformed. Señor dice, hay que transformar, And the Lord says we got to hay que ir a lo transform. profundo We got to go to the deep para end poder volver a las bases. so that we can go back to the basics. Ahora quiero decirle, Now I want to tell you es que no solamente las cosas tienen que venir a su lugar, is that not only things have to go back to sino its que place, tienen but they also ser colocadas have to be placed conforme al original. according to the Y original. si usted fue creado And if you were a created imagen de Dios, in image of God, imago Deus, imago Dei es en latín. in Latin is Si Deus. usted quiere volver a la imagen de If Dios, you want to go back to the image of le God, toca que usted y yo it takes for you and I, saquemos nuestra naturaleza, we remove our natural la nature, quitemos we remove y el it, original and the original venga a nuestra vida. comes to our life. ¿Cómo hacemos eso? How do we do that? Eso es lo que vamos a ver cómo avanzamos en el día de hoy. That's what we're going to look at today. Cuando nosotros miramos, When we look, aún en la arquitectura, when we look at the o en la architecture construcción, or in the construction, hay ciertos métodos there's certain methods para tratar de acomodar, to be able to organize, reemplazar piezas, to replace pieces, es asemejar materiales, to make materials that are pero similar, no son los originales. but they're not the original. Se pueden retocar las cosas, You can retouch things, pero otra cosa es but another thing volver is al original. to go back to the original. Cuando nosotros vamos a mirar el interior, When we go and look to the interior, necesitamos métodos profundos. we need Diga deep conmigo, methods. métodos profundos. Say with me, deep methods. Porque hay exámenes, en la siguiente diapositiva, que no salen con una radiografía. Because there are exams that doesn't come Se out with necesitan an métodos X-ray. más profundos They need deeper para methods entrar a lo más elemental. to be able to go a la deeper esencia. to the essence. Y aquí necesitamos hacer una investigación más profunda And here we need to do a deeper de lo que Dios quiere investigation hacer. of what God wants to do. Por eso nosotros necesitamos ver That's why we gotta see que Dios
todo lo que hace that God, that everything he does, lo hace de manera legítima, he does it in a legit way, legal, legally, buena good, y perfecto. and perfect. Así trabaja Dios. That's the way God works. Y cuando hizo al hombre, And when he made man, lo hizo bueno, he did him lo good, hizo correcto, He did him lo correct, hizo legal and he did him y lo legal, hizo perfecto. and he did him perfect. Cuando Él crea su iglesia, When he creates la the crea church, original, he created la crea original, buena, good, la crea perfecta. and he created it perfect. La pregunta es, The question is, parece que no somos la imagen it doesn't look like we're the ni image, de la esencia humana que Él creó, or the human body that he created, ni de la iglesia nor the church que el Señor dejó. that he left. Aquí es donde entra entonces nuestra preocupación This is como where- siervo del Señor. This is where we worry about the servants of the Lord. El hombre es experto en dañar todo. The man is perfect to Y si ruin no, everything. pregúntele a Adán y a Eva. A Adán y a Eva. Oh, if we go back to Adam and Eve, Si no, pregúntele al pueblo de or if Israel. not, ask the people of Israel. Todo lo daña. They all ruin it. Si no, pregúntele a la iglesia. Or ask the church. Todo lo dañamos. They ruin everything. Empezamos a aceptar We start cosas. to accept things. Empezamos a añadir. We start to add things. Empezamos a permitir. We start to allow things. Empezamos a mejorar. We start to try to make it A better. veces pensamos Sometimes we think que somos más inteligentes que Dios, that we're smarter than God, que podemos ayudarle a Dios, that we can help God, que podemos sugerirle a Dios. that we can suggest No, to Dios, God. creo que la iglesia pasada No, the church, quedó antigua. the past church Hoy is se necesita una nueva iglesia. antique. We need a new Ay, que church. sea fresca. Oh, that it be Que fresh. manejemos esto. That we can Que manage hagamos this. aquello. Let's do that. Y Dios dice, And God says, pero esa no es la que yo formé. but that's not the one I Esa no es formed. la que yo levanté. That's not the one I Eso no lifted es lo up. que yo quiero. That's not what I want. Y eso cuando empezamos a añadir, And so when we start to add, tiene un nombre. it has a name. Se llama prótesis. It has its prótesis. Cuando Prótesis. empezamos en el cuerpo We start with the body. a aceptar cosas To accept que things no son del cuerpo, that are not of the body, que son externas, that are external, pero las comenzamos a aplicar, that we start to apply it. las tenemos We have it, y hasta se vuelven parte del cuerpo. and they even become part Sin of the ser body cuerpo, without being a body. se llama prótesis. It's called prótesis. Y hoy vamos a hablar de eso. We're going to talk about that. Hay un texto en la Biblia. There's a text in the Bible. Usted no lo... Oiga, no hemos abierto la Biblia. Pero cuando leemos Eclesiastés, When we read Ecclesiastes, este texto that verse es de los textos que la gente hoy en día, is the verses that today people, cuando lo lee, when they read it, dice la Biblia they say the Bible es obsoleta. is obsolete. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you Porque this? Eclesiastés 11:5 Because in Ecclesiastes 11:5, dice, it como says, tú no sabes, dice, como tú no sabes as you don't know cuál es el camino del viento, what is the way of the wind, hagamos una pausa. let's do a pause. ¿Será que hoy en día conocemos el camino del viento? Maybe do we know the way of Por the wind? supuesto que sí. Of course we do. Estábamos orando por Jamaica Is going y through estamos Jamaica. viendo una ola que se está levantando en el Caribe. There's a wave that is coming Y through podemos the analizar los Caribbean. vientos, And we can analyze the winds, tormentas the storm, y hasta huracanes. even hurricanes. Si alguna persona hoy If there's a person today lee la Biblia sin entendimiento, that reads the word dice, with esto es falso. understanding, Eso es falso. That's a lie. Y That's más false. adelante dice, And then they will say, como tú no sabes since you don't know, cómo crecen los huesos or how the bones grow en el vientre de la mujer in the encinta, womb of her, pregunto, ¿será que nosotros podemos ver huesos formándose en el vientre de las mujeres? I ask, can you see a baby forming Por supuesto que in the sí. womb of the body? Of course. Ahora sí. Now we can. En el tiempo de Salomón In the no times se of podía, Solomon, you couldn't. pero hoy sí. But today you can. Es más, no solamente vemos los huesos, We can not only see just the vemos bones, los rostros we can see the y faces. los bebés se ven bellos And the babies look really en beautiful. 3 dimensiones. In 3 dimensions. Y la gente que no conoce de la Biblia The people that don't know the dice, Bible, eso es falso. they say that's false. La Biblia está errada. La Biblia es obsoleta. The Bible is obsolete. La Biblia no sirve. The Bible doesn't work. Lo que pasa The problem is, que aunque tengamos mucha inteligencia even though that we're super intelligent y podamos entender and we can probably understand cómo se forman las moléculas the way the del molecules calcio are form of y las calcium vitaminas and y vitamins los aminoácidos
and the y todas amino esas acids simbiosis que hay and all that en el bios cuerpo humano. that are in the body of the No humans. sabemos cómo. We don't know how. Tenemos una idea We have an idea. y nos atrevemos a decir, And we dare to say, yo tengo una idea, I have an idea. yo tengo un conocimiento de la iglesia, I have knowledge of the church. me atrevo a sugerir, I dare to me atrevo a suggest. opinar, I dare to y opinionate. lo que no me doy cuenta And what I don't notice es que estoy deformando la iglesia, is that I'm deforming the church. todo porque nosotros ignoramos Everything because we ignore la obra de Dios. the work of God. Diga conmigo, la obra de Dios. Say with me the work of Diga God. conmigo, mi vida Say my life es una obra de is Dios. the work of God. Diga conmigo, la iglesia And the way the es church una obra de Dios. is the work of Y God. las obras de Dios And the work of God se hacen como el arquitecto, are done like como el the architect diseñador, or the como el designer médico de médicos or the quiere que doctor. se hagan. Nosotros solamente labramos, We only work, pero no somos los dueños de la obra. but we're not the owners of the work. Ahora quisiera profundizar Now I want to go deeper y seguir adelante con el mensaje, and continue with the message. porque definitivamente Because definitely, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, when we look at the New Testament, vamos a encontrar we're going to find que cuando aparece esa reforma that when we see that new reform, de algo que hubo en el pasado, there was something that happened in the past, un testamento antiguo, something antique, que era bueno, that was good, pero no eterno. but it wasn't eternal. Era algo que tenía que ser cambiado. It was something that needed to be El changed. Nuevo Testamento entonces The New Testament now nos va a evidenciar is going to evidence algo que es necesario, something that is necessary, algo que es nuevo, something that is new, algo que es sólido something that is y solid, algo que es fundamental. and something that is fundamental. Estos cuatro elementos Those four elements, necesitan ser entendidos por la iglesia. they need to be understood by the church. Que si no lo entendemos, Because if we don't understand it, no vamos a poder permitir we're not going to be able to allow que Dios that God haga su reforma. do his reform. Quisiera pedirle y pensemos en esto. I would like to ask, and that we think of this. Déjeme hacer la siguiente pregunta. Let me ask you the second question. ¿Usted maneja el tiempo? Do you manage time? ¿Usted controla el tiempo? Do you control time? Déjeme preguntarle. Let me ask you, ¿Usted ajusta do you adjust su reloj your clock al tiempo to the time, o ajusta el tiempo or do you adjust time al reloj? to the clock? ¿Usted ajusta el instrumento Do you adjust the según el instrument tiempo? according to the time? ¿Usted si hace lo contrario? If you do the Se contrary, vuelve un necio, you will look like a se vuelve fool. caprichoso, You will look like a obstinado, obstinado, abstain, necio, foolish, terco, necio. foolish. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Why do I say this? Porque si nosotros no entendemos los ambientes, Because if we don't understand the atmosphere, podemos estar haciendo las cosas mal. we could be doing things Usted abre wrong. la ventana y dice va a ser sol We open up the window and y we hasta le say, cambia el vestuario. there's going to be sun, and we Va a change ser our frío. vestments. We change our Usted garments. también cambia su But if it's vestuario. cold, we also change our Los clothes. tiempos The times nos cambian. changes us. Nosotros no podemos cambiar los tiempos. We cannot change time. Y en estos tiempos And in this time, el Señor está preparando su iglesia. the Lord is preparing his church. Déjeme entonces avanzar Let me advance. y poderle ahora sí dar el título de la enseñanza. And let me give you the title De lo of que the vamos a teaching hablar. of what we're going to talk. Esto solamente fue la introducción. This was just an introduction. Y el mensaje que le he puesto como título And the message that I es titled algo jocoso, is something funny. algo que hay que saber entender. It's something that we need to understand. El mensaje se llama The message is called Ortopedia Orthopedic del Ser Espiritual. of the Spiritual Diga Being. conmigo, Ortopedia Orthopedic del Ser Espiritual. of the Spiritual Being. Usted puede tomar una ortopedia You can take an orthopedic de algo natural, of something natural. pero ¿cómo vamos a hacer ortopedia But how are we going to do orthopedic de un ser of a que being no vemos? that we can't see?
Ahí está entonces lo profundo del mensaje. That is where the deep thing of Y the message vengo, is. vengo en mi mente trabajando con esto, Then I'm working with this in my mind orando and praying y profundizando en la palabra, and going deeper in the word diciendo, Señor, ¿cómo es esto? and saying, Lord, how is this? Porque la iglesia Because the church, la puedo ver desde el plano natural, because I can see it in the natural pero si plan, la veo así, but if I see it that estoy way, errando. I'm going in Si error. la veo But if I see como it tú la ves, the way you see que it, es espiritual, that is spiritual, entonces puedo yo then I can hacer un análisis do an para obtener analysis una corrección to be able to have a correction de ese cuerpo. Diga conmigo cuerpo. of that body. Say with me, body. Porque la iglesia es un cuerpo. Because the church is a body. Algunos la miran como una organización. Some people see it as an como una organization estructura. or as a structure. De hecho, Pablo dice que es un templo. Paul says that Es it's a un temple, edificio. that is a Sin building. embargo, también But also, el Señor dice, the Lord la says, iglesia the church es mi cuerpo. is my La body. iglesia The church es mi amada. is my Yo beloved. soy la cabeza. I am the head. La iglesia The church no puede ser una prótesis. cannot be a prótesis. La iglesia The church necesita tener needs to la have misma the naturaleza same natural de la cabeza. of the El head. problema está The problem en is que nosotros, that we, como huesos as del bones cuerpo, of the body, creemos que somos cabeza we think that we're heads y tomamos decisiones and we make y decisions opiniones. and we opinionate. Lo que estamos construyendo And what we're building es un Frankenstein. is a Frankenstein. Yo sé que este mensaje es profundo. I know that this message is deep. Abra por favor su Biblia en la primera carta a los Corintios. Now open up your Bibles in 1 La Corinthians. diapositiva también va a salir allí. Y entonces veo a un Pablo Then I see a Paul hablando a la iglesia a Corinto, speaking to the church of Corinthians, diciendo, amados saying, beloved hermanos. brothers. Haga una pausa allí, Do a pause there. porque Pablo Because Paul le está hablando is talking no a la gente de afuera, not to the people no a la outside, gente de Corinto. not the people of Corinthians. Corinto era un puerto, Corinthians was a town, venía mucha gente. and many people came. Y al venir gente, And while people were coming, vienen culturas, there was cultures vienen coming. pensamientos, There was viene dinero, there was money viene comercio, and commercial was vienen coming. religiones, Religions were vienen coming. prácticas. Practices were coming. Todo eso estaba pasando en Corinto. And all that was happening in Y Corinthians. ahí en esa tierra, And right there on that el land, Señor lleva a Pablo the Lord takes Paul para establecer una iglesia to establish a church por año y medio. for a year and a half, Y después Pablo se va and then Paul leaves. y le llegan comentarios. And Llegan comments, algunos, comments or murmurs or algunas notas. notes, Recibe correos, emails, recibe text messages, text messages. recibe una gran cantidad de información And he started to receive a bunch que of cuando él la information. mira, That when he looks at dice, it, esta no es la iglesia que yo he fundé. says, that's not the church that No se parece a nada I build. It de lo doesn't que look yo like establecí. it doesn't look like the Y church I built. comienza escribiendo And he starts to write con esta palabra, with this word, amados. beloved. ¿Cómo le llama? How does he call it? Amados. Beloved. No comienza regañándolos. He doesn't start No les dice hijos del diablo. yelling at them. Más adelante lo va a decir. He says it later, but Hay uno que está haciendo cosas malas there's people that are doing y le things that dice are que bad. ese fulano And he says that dude se ha entregado a Satanás. has turned to Satan. Usted conoce bien la historia You know the story y el por qué. and the why. Pero Pablo les dice, amados hermanos, But Paul says, beloved brethren, cuando estuve con ustedes, when I was with you, no pude hablarles I couldn't speak to you como lo haría con personas espirituales. the way I spoke to spiritual people. Veo entonces una lucha interna de So Pablo. now I see a struggle in Paul. Pablo quería, Paul wanted, pero no podía. but he could not. A veces nosotros queremos Sometimes algo, we want pero something, no podemos. but we can't. Hay cosas que nosotros deseamos, There's things that we pero desire, cuando miramos but when we look, nos sentimos impotentes. we feel Por más que intentemos, no matter how many nos times we try, esforcemos, and we get dirty. por más que nosotros queramos, It doesn't matter how many hay times we cosas que want. no podemos. There are things that we can't. ¿Qué no podía el apóstol? What couldn't the apostle do? Tratarlos a ellos To treat them como seres espirituales. as spiritual beings. Y más adelante los va a llamar niños. And furthermore, he calls them children. Hay un problema
There's a problem. Y Pablo entonces comienza a descubrir. And Paul starts to Pablo es discover. asombroso He's amazing. porque sin estar en Corinto, Because while he was in Corinth, estando lejos, even being far away, tiene la habilidad de sacar la radiografía, he had the ability to take out the x-ray, de mirar to lo look que está pasando what's happening con lo que él dejó with what he left. y dice, aquí hay que hacer una ortopedia, And he says, we have to do an hay que orthopedic. corregir, We have to hay que correct. trabajar, We have to work. hay cosas que están mal There are things that are wrong. y eso les pasa And that happens por ser carnales, because they were carnal, no espirituales. not spiritual Y beings. todos pasamos por esa lucha. And all those went through those Cuando struggles. llegamos al Señor, When we queremos hacer las cosas espirituales. come to the Lord, we want to do Ay, spiritual pero things. después nos acomodamos. Oh, but then we get Y después comfortable. empezamos a aceptar cosas. And we start to Y accept nos things. volvemos carnales. And we become Nos carnal. cansamos. We get tired. Nos fatigamos. We get tired. Queremos mejorar. We want to get better. Hacemos sugerencias. We do Pero suggestions. todo es en la carne. But everything is Y in the lo que flesh. nace de la And carne, everything that is born of the flesh. carne es. Lo It's que nace flesh. del espíritu, What is born of the espíritu spirit, es. spirit Si it la is. iglesia es espiritual, necesita reformas espirituales. If you're spiritual, you need things of the spirit. No pueden haber cosas naturales. There cannot be natural Una things. persona A person que es espiritual that is spiritual es una persona que es instruida, is a person that is instructed, guiada, guided, orientada, oriented, transformada Transformed. y sostenida and sustained por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Y a esa dimensión And in that es que dimension usted y yo necesitamos llegar. is that you and I got Dile to a la get persona to. que está a tu lado, Tell the person next to you, yo te veo I see you como un ser espiritual. as a spiritual being. Dígale, yo te veo Say to them, I como see una you persona as a que ha person nacido de nuevo. that has been born again. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Why do we have to be born again? Porque cuando nacimos la primera vez, Because when we were born the first time, nacimos mal. we were born wrong. Estamos en la carne. We were in the flesh. Batallamos con la We carne. struggled with the flesh. Tenemos miedos. We were scared. Tenemos temores. We had fear. Queremos hacer las cosas We wanted to do de things nuestra manera. our way. Y así dice el Señor, así no And es. the Lord says that's not the way. Podemos ser hermanos, And we could be brethren. tener conocimiento, We can have knowledge. aprender cosas de la Biblia, We can learn from the ser como Bible. Nicodemo, We could be like Nicodemus, tener conocimiento, that has knowledge. ser maestros de la Biblia. be teachers of the Y Bible. Jesús decir, And Jesus said, sabes mucho de mí, you know pero a lot, necesitas nacer de nuevo. but you need to be born again. Necesitas nacer del You Espíritu. need to be born of the Si quieres Spirit. ser parte de mi If iglesia, you want to be part of my church, debes nacer de you nuevo. got to be born again. Necesitas vivir una vida espiritual. You need to live a spiritual life. Eso se escucha fácil. That is sounds easy, right? Eso se lee fácil. And it reads easy. Si usted lee Romanos capítulo 8, If you read Romans chapter 8, en Reina Valera le han puesto un título, in the King James they put a title, Viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. Se lee fácil. It reads easy, Qué difícil es vivirla. but how difficult it is to live ¿Cuántos it. creemos y decimos amén a eso? How many of you say amen to that? Cuando vemos la carta a los Corintios, When we see the letter of Corinthians, vemos que esta carta fue escrita we can see that this word was written para ayudar a la iglesia to help the church a identificar to identify las causas, the causes, no los síntomas, not the symptoms, no las cosas externas. not the external things. Pablo se va a poner los lentes. Paul is going to put the lens. Pablo va a empezar a utilizar la radiografía espiritual He's going to start using that spiritual para x-ray ir a lo profundo. to go deep. Va a hacer un CT scan. And he's going to do a CT scan. Va a utilizar un proceso profundo. He's going to do a deep Él process conocía la iglesia. because he knew the Y church. de esa manera decir, And that way say, por estas razones, for that reason, la iglesia the church no es espiritual. is not spiritual. Están luchando. They're struggling. Son niños. They're kids. Son naturales. They're natural. Y así no puede ser la iglesia. And the church can't be that way. Y entonces Pablo va a luchar So then Paul is going to entre struggle lo que es lo espiritual in what's spiritual y lo que es carnal. and what's in the flesh. Diga conmigo, esto es un problema de fondo. Say with me, this is a Más fuerte, diga, deep, esto es this un is a deep problema problem. de fondo. This is a deep Esto es un problem. problema sistemático. This is a systematic Esto es problem. algo que va a empezar poco a poco. This is something that's going to start slowly, Cuando menos pensemos, and nos hemos desviado. then in the least that we expect, Nos hemos desviado. we have went the wrong way.
Y si miramos, And if we look, es un Frankenstein. it's a Frankenstein. Es algo que está mal. It's something that is wrong. Entonces vamos a encontrar So therefore, we're going to find cómo el Espíritu de Dios how the Spirit of God quiere que tú seas wants you to be un hijo de Dios. a child of Y God. si nosotros leemos en Romanos, And if we read in Romans, dice que el Espíritu mismo it says that the Spirit Himself da testimonio gives testimony a nuestro espíritu to our de spirit que somos hijos de Dios. that we are children of God. Pregunto, iglesia, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? What are you? Diga, a son of God. A son of God. ¿Quién eres? Who are you? Un hijo de A Dios. child of God. ¿Quién eres? Who are you? Un hijo de A Dios. child of God. Y si Dios es espiritual, And if God is tú spiritual, debes de vivir cosas then you espirituales should live spiritual things constantemente. constantly. Lo dije en la mañana en el culto. I said it in the morning service. Si alguien tiene un Dios espiritual If somebody has que es sobrenatural, a spiritual supernatural, pero no vive cosas but sobrenaturales you don't live the y supernatural espirituales, and spiritual, es un religioso más is another religion. de los tantos que hay en el mundo Is entero. another religious person that are so many in El the Señor world. no nos creó God did not create para us ser religiosos. to be religious. Y le voy a decir algo fuerte. And I'm going to say something that Ni is siquiera nos creó strong. He para que didn't, nos llamaran cristianos. he didn't even create us to be called Cristo Christian. nunca llamó a sus seguidores cristianos. Christ never called Fueron los de the Antioquía, followers. los de afuera, los que nos colocaron un nombre y nosotros decimos amén. The ones out there were the ones who gave us that name. Ya. Nosotros somos We hijos are de Dios. Children of Es God, muy diferente which is a very ser different cristianos. to be Christian. Muchos dicen ser cristianos. Many want to be Christians. Muchos son solo nombres, Many are just pero no names, son hijos de Dios. but they're not children of God. Porque un hijo de Dios Because a child of God da testimonio gives testimony por el Espíritu de Dios by the Spirit of que God realmente lo somos. that we truly Pregúntale are. a tu hermano, pregunta al que está ahí a tu lado, Ask the one next to you ¿qué ha dicho el Espíritu de Dios de ti? what the Spirit of God has said of you. Tell the person next to you what the Spirit of God has said to you. ¿Qué dice el Espíritu de Dios de ti? What does the Spirit say about you? Otra pregunta que quiero hacerle, ¿cuántos de los que estamos aquí Another question that I want to ask is how many of you that are here nos ha ido bien por aceptar a Cristo? things have gone good because you accepted ¿A Jesus cuánto Christ? nos ha ido bien How many por aceptar a Cristo? ¿Cuántos decimos have had a amén? good life because they accepted Ese amén Jesus estuvo Christ? muy pálido todavía. Nos ha ido bien por ser hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Things have gone well when we accept Ahora God. pregunto, Now I ask, ¿cómo le ha ido a Cristo how has it gone for Christ por recibirte a ti? because He received you? Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo le he sacado unas canas but I give God some white hairs a mi Dios. to my God. Yo le he fallado, I have failed Him. lo he avergonzado, I have put Him to shame. lo he lastimado, I have hurt Him. he contristado su espíritu. I have made His spirit sad. Y a veces la gente solo ve And sometimes people just see lo poderoso, the lo powerful, grande, the great, el pastor, the pastor, el adorador, the el worshiper, predicador. the preacher. Yo soy un hijo de Dios. I'm just a child of God. No soy más que usted. I'm not more than you. El título más hermoso que tenemos The title es ser hijo de Dios. is not the most beautiful thing. Amén por ser is God. sacerdotes. Amén por ser pueblo adquirido por Amen Dios. for high priest. and to Amén por be- llamarnos nación santa. Amen for them to call us the holy Pero nation. solo somos But we are hijos only de Dios. children of God. naturalmente hijos de We're Dios. naturally children of God. Y un hijo de Dios And a child of God no tiene luchas doesn't have struggle para entender y comprender to understand que no podemos tener that we cannot have vidas dobles. double life. Déjeme explicarle esto. Let me explain this. Si yo le preguntara, If I asked con you, base a lo que le dije, in base what I said, si los hombres espirituales if spiritual man, hacemos obras y trabajos espirituales, we do works and spiritual los works naturales and natural ones, hacen trabajos y obras naturales, and the natural ones do the natural things, ¿qué obras espirituales hace usted? what spiritual ¿Qué works me do puede you responder do? usted? A ver, What can you acompáñeme tell aquí. me? ¿Qué obra, qué trabajo espiritual hace usted? A What ver, spiritual work can you do?
¿Cuál? Adorar, muy bien, We me can gusta ese. worship. Adorar es algo espiritual. Worship, that's something spiritual. Another one. Orar, muy bien. Pray. ¿Qué otra obra espiritual hace? What other works from the Spirit can you do? Ayunar. We ¿Cuántos, a can cuántos les gusta fast. ayunar? How many of us fast? Por ahí dicen que cristiano que no ayuna, A Christian that doesn't fast, el diablo se lo desayuna. the devil, I don't know how to say that in Breakfast. Spanish. It has him for breakfast. ¿Qué otra obra espiritual hace usted? What works of the Spirit? do Leer you la do? palabra. To read the Word. Pero mire la división que tenemos. But look at the division that we have. Porque cuando hablamos de las cosas de Dios, Because when we talk about the things como of las que God, usted ha nombrado, as the ones that you las llamamos mentioned, espirituales. we call it spiritual. Pero un verdadero hijo de Dios But a true child of God, sabe y entiende no one que cuando understands sale a hacer mercado that when they es go, una obra espiritual. they go to Que the cuando sale a supermarket. trabajar es una obra when they go to espiritual. work, is a Que spiritual cuando work. está tratando la esposa That when they're o a treating sus hijos, their wife or their eso children, también es espiritual. that's also No hay spiritual. división. There's no division. A veces pensamos en las iglesias Sometimes we think que in the ese church lugar para acá that is over es here, el más santo. that I'm more holy Más over here, santísimo. that this is the Y holy aquí para place. allá podemos comportarnos como queramos. But over here we Y can, no es we can así. behave like the A way we veces want. pensamos que del templo para acá We think that from the temple over somos here, más santos. we're more holy. La gente se siente bien porque viene un domingo a la iglesia. People feel good because they come a Oh, Sunday ya to soy church. espiritual Oh, I'm nuevamente. spiritual, I'm Me spiritual. llené del espíritu. I've been filled of the Y el Spirit. lunes And bien then carnal y and sinvergüenza. then Monday they're very fleshy. El viernes And then Friday está bailando con el gran combo de Puerto Rico. they're dancing with the Todo lo que hacemos es the espiritual. Puerto Rican salsa band. Puerto Rican Yeah, Power. the Puerto Rican power, whatever that means. Yo sé que ella solamente sabe de Marcos Witt, ella solamente conoce de Barrientos. Pablo Paul, va a desarrollar unas prótesis. Diga conmigo otra vez prótesis. say with me, prophecies. Prophecies. Son esas cosas que empezamos Prophecies. a permitir, We're going to allow, que empezamos a aceptar, that we're going to accept que son de otros materiales, that they're from another material. sirven para mejorar la funcionabilidad del cuerpo, It works to be able to make the body function, pero no son del cuerpo. but they're not from the body. Prophecies, right? Sin embargo, la iglesia está caminando. The church is walking, Sin embargo, la iglesia está creciendo. and the church is growing, Sin embargo, la iglesia and the church, está triunfando. it's triumphing, Pero tiene prótesis. but it has a prophecies. Y eso no es lo que Dios quiere hacer. I don't know how to read that word anyway. Ese es. Prothesis. 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 Thank There you you- so much. thank you. Prothesis. Cuando nosotros miramos al ser espiritual, When we see the spiritual being, vamos a ver que ese ser espiritual we're going to be able to see the spiritual. tiene unas capacidades únicas. It has capabilities that are unique. Tiene unas funciones únicas. It has unique functions. Tiene unos poderes únicos. It has unique powers. Y tiene unas facultades And it has facilities or que ni el hombre functions natural, ni el hombre carnal, that not even the flesh o el hombre mental or the mental one puede alcanzar. can reach. No puede. They can't. Es la lucha que tiene Pablo. It's the struggle that Paul has. Quiero, I want, pero no puedo. but I can't. La iglesia quiere, The church wants, pero no puede. but they can't. Porque no he entendido esta esencia. Que usted y yo hemos sido dotados. Nosotros Because we hemos sido dotados have been de algo mayor. De algo que nos lleva mucho más allá. something that takes us to greater, De algo que nace del Espíritu. something that is born of the Spirit Para manifestarse en el Espíritu to manifest in the aquí en Spirit esta tierra. here on earth. Y cuando entonces miramos a Pablo, And then so when we look at Paul, ese hombre sabía cuándo that man knew el ser espiritual the spiritual being se estaba comportando conforme when it was behaving in a la accordance vida que esa iglesia había recibido with the life that he had y received, cuando no. and when not. La pregunta es, The question ¿y is, tú lo sabes? do you know it? A veces no lo sabemos, Sometimes we don't know it porque eso está
tan arraigado en nosotros because that is so que no nos deep deja down, ir más allá. deep rooted inside of us. It doesn't allow us to go further. Mira, Look, la espiritualidad spirituality nos va a poder conducir is going to be able to conduct us al conocimiento pleno. to the full knowledge. Diga conmigo conocimiento pleno. Say with me, full knowledge. Esta mañana hablamos un poquito del conocimiento pleno. We talked about this morning about full No tenemos el knowledge. tiempo de profundizar, We don't have time to go deep in this. pero usted y yo But you and I, fuimos llamados a We- conocer we were called to a know Cristo, Christ, no en parte, not in pieces, no a mi manera, not at my way, no lo que a mí me agrada, not what I like, no lo que yo acepto, not what I accept, sino de manera completa y plena. but rather in a full and complete Eso way. es transformación completa. That's a true transformation, a complete one. Yo veo Biblias subrayadas. I see Bibles that are ¿Cuántos subrayamos la underlined. Biblia? How many of you underline your Bibles? I love los misioneros americanos. Amo los misioneros I americanos. love American missionaries. Cuando era niño, When I was a little kid, muchos de ellos fueron desde aquí de Estados Unidos many of them came from a United States evangelizarme. to go and evangelize to me. Uno de ellos me enseñó y me dijo, And one of them told me, Daniel, Daniel, porque ellos tratan de hablar español, because algo. they would try to En speak inglés. a little Spanish, you know. Daniel, Daniel, una Biblia limpia a clean Bible es un cristiano sucio. is a dirty Christian. Una Biblia sucia A dirty es Bible un cristiano limpio. is a clean Christian. Mírele la Biblia a su hermano cómo está. How is your Bible? Algunos ni tienen ya Biblia. Conocimiento pleno. Is a full knowledge. Y veo cómo la gente subraya. And I see how people underline. Haré de ti una nación grande. I will make you a eso great sí nation me of you. gusta. Oh, I like that one. Eso me encanta. I love that one. Lo reclamo en el nombre de Jesús. I declare it in the name of Es una Jesus. promesa para mí. It's a promise for me. El Señor es mi pastor. The Lord is my Nada me pastor. faltará. And I will lack Ay, nothing. me apropio de esa Oh, palabra. I take that word for me. Cuando los cristianos estamos predicando, And when Christians were la praying, gente se emociona they get y levanta emotional. su mano And they lift up y their dice hands. amén, yo recibo, and they say, amén. amen, amen, I receive it. Pero estamos dando prótesis But we're doing, porque estamos sometiendo muchas Prótesis. veces las exigencias y las demandas because we're doing demands para poder tener un conocimiento pleno. so that we could have a full knowledge. Aceptamos las cosas buenas We accept the good y things. las que no nos gusta también. And the ones that we don't like, we Diga should amén. also accept and say amen to that. Yo nunca he visto a alguien que diga, I haven't pastor, saw something that said, tengo un Pastor, testimonio. I have a testimony. El Señor me habló esta The mañana Lord spoke to me this y me morning dijo and He said to me que dejara a esa mujer to leave that woman que no es mi esposa that is not my y que me wife arrepienta and that I repent porque soy un adúltero, because I'm an adulterer, porque hice cosas malas. because I did bad things. Dios me God habló. spoke to me. Al contrario, On the contrary, muchos quieren ocultar, many want to poner hide prótesis the prophecies, y seguir caminando and they want con el pecado, they want to be able to walk with the sin, pero no es la imagen but that's not the image que Dios quería en él. that God wanted in him. Las cosas de Dios God things se hacen are done como Dios lo ha diseñado. the way God designed Diga it. por favor amén. Say amen, please. Déjeme entonces por lo menos darle al menos en esta noche de las 6 prótesis Let me give you of the 6 que Pablo va a prophecies encontrar en la carta a los Corintios, in the Corinthians, the letter of Corinthians, por lo menos at least 1 o 2 1 or 2 por tiempo. because of time. Mire esa foto que tiene ahí, Look at that picture there. unos rayos X de una panorámica. You see the X-ray, the teeth. Los seres humanos nos vemos muy bonitos We, the human beings, we look pretty cuando tenemos los labios cerrados. when we have our lips closed. No es sino que nos tome una foto de esas. But they take an X-ray like ¿Cuántos se that. asustan cuando ven esas fotografías? How many of you get scared when you see Muchos those dicen, type of pictures? esa soy yo. That's me. Dicen, Virgen Santísima, y hasta se persignan. Oh, Virgin Mary. Por fuera muy bonitos. Outside, we look very pretty. Por dentro, Inside, lo que verdaderamente somos. what we truly are. Primera de las prótesis. The first
theses. Pablo comienza a escribir la carta a los Corintios. Paul starts to write the letter of Y Corinthians. en los capítulos 1 y 2 And in chapters 1 and 2, empieza a descubrir he starts to discover una excesiva fascinación an excessive fascination por la sabiduría humana. for with the natural wisdom or the ¿Tenían de qué? wisdom. And they had of El what? pueblo de Corinto The people of Corinthians, vivía de la filosofía, they lived the del philosophy pensamiento griego of the thought, the y del Greek thought, pensamiento romano. and of the discernment Grandes of Rome. pensadores se levantaron de allí y encontrábamos a Sócrates, Great men were lifted up there. Socrates, Platón, Aristóteles, those guys, grandes pensadores. great thinkers. Se paraban en las plazas, They would stand en las esquinas in the corners, y empezaban a hablar con gran elocuencia. and they would start to Y a la talk gente le eloquently. gustaba And people venir a would esas gather, tertulias and they would come para escuchar conocimiento. to hear knowledge. Y cuando llegaban a la iglesia, And when they would get to the church, muchos venían many would come para poder escuchar algo nuevo, to hear something algo new, diferente, something different, para sorprenderse to be able to be del surprised predicador del momento, of the preacher of the del moment, predicador de moda, of the preacher del of the predicador que tiene más followers, del predicador que tiene más likes, del predicador que está pegando, The del que preacher- está en tendencia, the preacher of del the que es likes, influencer, of the el influencers, pastor que está llenando estadios, the pastor el that pastor is- que está eso como llama that la is filling atención. stadiums. Hoy no queremos invitar a ciertos pastores, We don't want to invite certain pastors no llenan, because they don't fill the place. otros son más atractivos. They're not Hay attractive. unos que tienen muchos títulos, There's a lot of people that have a lot of Son titles. doctores. They're doctors. PhD, maestrías, They have tienen una gran master cantidad de degrees. reconocimiento. They have a lot of Y recognition. la gente se asombra, And people get la surprised. gente le gusta. And people like it. Hay gente que se deja vislumbrar People get por el conocimiento de otros. amazed by the knowledge of Y others. lo digo con temor, And I say it with porque a mí fear. me gusta estudiar, Because I like to a mí study. me gusta profundizar. I like to go deep. Yo para esta prédica For this no preaching, invertí unas cuantas horas I didn't give a Llevo couple meses of hours. I did months estudiando, studying, profundizando, going deep, preguntando al Espíritu, asking the Spirit, viendo la Escritura. and in mirando el Scripture, ambiente. looking at the La Biblia me atmosphere. dice The life que tells tenemos me que ser entendidos en los tiempos. that we have to be Yo understanding no in puedo the estar time. hablándole I can't be speaking to a you, una iglesia to a church que está en el mundo that is in the world, y solamente tratarla como espiritual. and only treat them as Yo spiritual. amo a los jóvenes. I love Yo you. trato con jóvenes. I work Le with you. predico a los jóvenes. I preach to the Tengo youth. gracia para los jóvenes. I have grace for the youth. Yo escucho I hear a Karol G, Carol a G, Bad Bunny. Bad Bunny. No porque eso sea mi música. Not because that's my no, music. No. la aborrezco. I Pero hate tengo it. pantalones bien puestos I have my pants para ready. decirle a los jóvenes, But because the guy Eso está mal. I tell the youth it's wrong. por esto y por It is esto. wrong because of this Porque and lo this que and dice la this. Escritura es esto y esto y Because the aquello. word says this and this and No this. decirles, Not tell them Bad Bunny es del diablo. Bad Bunny is from the ¿Y devil. por qué? And why? Porque es del diablo. Because it's from the No. devil. No. Hay que tener criterio, We have to have hay que criteria. tener fundamento. We have to have a fundamental. Por eso el pastor de hoy, That's why el today, líder de hoy, the pastor from cada today día and the leader, necesita profundizar más. they need to go deeper. Tenemos que aprender de psicología. We have to learn of Tenemos que psychology. aprender de política. We have to learn of Tenemos que politics. aprender de economía. We got to learn about Tenemos que economy. aprender de muchas de las ciencias, We got to learn about a lot of de las science artes. and of art. Porque la iglesia Because the church cada día es más heterogénea. every day is La more, iglesia cada día crece. every day it keeps Va growing. injertando, And it, como los corintios. it keeps growing like the Corinthians. Se pueden estar insertando prótesis. And then they can be inserting Y vienen prophecies. estrategias de crecimiento, And then they have strategies estrategias de multiplicación. and strategies of Y vienen multiplication. entonces la forma administrativa para optimizar los recursos de la iglesia. Una buena administración financiera, Okay, and then they have a good administration financial inversiones. investments. Y eso es bueno. And that's good. Yo no estoy diciendo I'm not saying que el conocimiento es malo, that the knowledge is bad. pero cuando el conocimiento But when the knowledge, se vuelve una obsesión, it becomes an obsession, se vuelve una fuente it becomes a fountain de admiración excesiva, of excessive se admiration, puede estar errando, you can be porque erring hay cosas because there's que things son del espíritu, that are of the spirit que son suaves that are como silbos apacibles. very soothing and soft and calm. Necesitan
La And they- humildad y la sencillez And they need the humbleness and de un corazón the sensibility of a heart, espiritual a spiritual, que sepa entender that knows how to que fue el understand Espíritu de Dios, that it was the Spirit of God. que no es la elocuencia, That is not the que no es la eloquence, capacidad humana, or the capacity of a human being. idolatría, el conocimiento. Idolatry and knowledge. Cuando yo miro When I por lo look- menos el segundo para irnos a casa y terminar, When I look at the second so we can go home and we finish. me voy a encontrar que la iglesia